Bendecidos, felices, entusiastas y agradecidos con el Dios de la vida, con nuestro Creador, por un día más. Gracias a ti, mi líder Kevin Cadena, uno de los diamantes más jóvenes de Colombia, América Latina. De verdad que es un honor, como te lo decía ahorita por el interno, compartir contigo esta mega mentoría. De verdad que es una bendición, de verdad que te admiro. Como te lo dije la última vez, brother, yo hubiera querido tener tu edad cuando hubiera conocido esta oportunidad y esta industria definitivamente. Pero todo es parte de un aprendizaje, de un vivir, de un propósito mayor, que eso es lo que realmente vamos a ver hoy. Vamos a seguir compartiendo de verdad esta información. Sé que es una información que les va a hacer mucho sentido, de verdad que realmente les va a poder conectar, pero vamos a seguir realmente aquí promoviendo. Hoy es un día de lluvia, no sé si donde tú estás ha llovido, yo me levanté aquí en mi hermosa ciudad, en este terruño, en este paraíso cafetero, con una lluvia realmente muy fuerte y realmente le hace a uno recordar muchas cosas que definitivamente todo parte es de la decisión que uno toma, sin importar lo que tú estás viviendo en tu entorno, sin importar lo que tú estás viviendo. Como dice por ahí una frase muy coloquial, lo que no te mata, te fortalece. Y eso es lo que hoy vamos a ver, porque en estos días me ponía a ver, hay muchas personas que tienen un potencial realmente increíble, mi líder Kevin, tienen un brillo, pero realmente se dejan amilanar, se dejan derrumbar cuando llega una enfermedad a un familiar, cuando llega una enfermedad en sí mismos, cuando se maneja algo en su entorno, la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Que es algo totalmente durísimo. O lo que es peor, a veces llegamos, y una gran mayoría de personas llegamos vueltos nada, ojo con lo que te voy a decir, llegamos vueltos nada a desarrollar un proyecto tan bonito. ¿Si les ha pasado o no? ¿O conocen a alguien? Cuéntenme acá, yo quiero que hoy no me vayan a dejar solo porque me dejan solo, entonces mejor cerramos y hacemos otra cosa. Quiero que sea algo interactivo, ¿listo? Los que están acá diciendo de qué ciudades son, porque es lo que yo veo, es el reflejo que yo obviamente escucho. ¿Y por qué? Porque yo soy tan insistente con el tema de la mentalidad, porque conozco personas que son más preparadas con yogur. Personas que tienen mi líder y familia todas las habilidades y son muy buenos presentando, son muy buenos cerrando, pero su inteligencia emocional todavía no está tan sólida. Su capacidad, lo que se llama la capacidad de resiliencia. ¿Quién sabe acá qué es la resiliencia? Yo no sabía que era eso. Lo aprendí en la industria. La resiliencia parte precisamente de que tú no te dejes, digamos, como cambiar tu forma, la capacidad de mantenerte, yo lo llamaría la capacidad de mantenerte inquebrantable. Entonces, eso es lo que ocurre. Muchas cosas, muchos factores de nuestras vidas nos quiebran. Y fácil. ¿Sabes por qué? Porque no nos enseñaron a manejar las emociones. Y eso es súper importante. No nos enseñaron a qué? A manejar las emociones. Entonces la gente se frustra, la gente llora, la gente abandona sus equipos, abandona sus grupos de WhatsApp, abandona todo, se volvieron miércoles. Sí, y yo sé que hace sentido para ti, se volvieron miércoles. ¿Qué es lo que ocurre? Y hoy hablamos desde liderazgo, familia. Oye, hace poco llegó a mi vida un libro que de verdad ayer me quebrantaba, digamos, haciendo la estructura, el mapa conceptual de ese entrenamiento, y yo se los recomiendo, que se llama Un hombre en búsqueda de sentido. ¿Quién de acá ya se leyó ese libro? De Víctor Frank. Un hombre en búsqueda de sentido. Les voy a compartir. Les voy a compartir quién era Víctor Frank. Cuéntenme acá. ¿Quién? A ver, ¿nadie? No, estos muchachos no leen. ¿Quién? A ver, ¿quién ya se leyó Un hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank? Yo creo que nadie. Bueno, si no se los ha leído, les voy a hacer acá como el preámbulo, la sinopsis, ¿cierto? Que hablan por allí. Víctor Frank vivió como más de 80 años, era un psiquiatra que trabajó luego el concepto de la logoterapia como una metodología que hoy la vamos a ver, de cómo realmente poder descubrir tu propósito de vida. Eso, mi líder. Felicitaciones a mi líder Alexander Martín, así es. Te va a hacer realmente mucho sentido, literalmente, este entrenamiento. Entonces, Víctor Frank era un hombre que cayó por allá en aquel año, en aquella época, la Segunda Guerra Mundial, creo que fue después del 48,
cayó en los campos de concentración. Auschwitz, creo que era uno de ellos, cayó en varios campos de concentración. Entonces, imagínense desafiar lo que él era, lo que él representaba, lo que él había trabajado como psicoterapeuta, y fue uno de los sobrevivientes, de verdad, de los sobrevivientes más implacables, algo de lo que es lo más terrorífico, ¿cierto? ¿Verdad? Creo que todos coincidimos en ello, que ha pasado realmente en la historia de la humanidad reciente. Por acá me dicen que no se escucha. ¿Sí tenemos buen sonido, mi líder Kevin? Ok, gracias. Bueno, pongámosla allí, por favor, a María que organice sus audios, su sistema receptor. Entonces, es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque obviamente este tema es por ello. Porque muchas personas llegamos acá a de verdad desarrollar redes de mercadeo y no le encontramos un propósito en la vida. Llegamos de manera emocional, compramos supuestamente una visión que se termina contaminando esa visión por nuestros problemas. Sí, Spirit Cloud. Se llama Un hombre en busca de sentido. De verdad es un libro realmente maravilloso. Entonces, lo que ocurrió, imagínense ustedes, en medio del dolor, en medio del caos, Víctor Frank encontró su propósito en la vida. ¿Ustedes se imaginan? En medio de esos campos de concentración, Víctor Frank, aquel psicoterapeuta, encontró un propósito de vida. Y hay muchas personas que hoy se levantaron sin tener un propósito, sin entender por qué están en HGW o qué es lo que les impulsa a levantarse cada mañana. Así es mi líder Alizante, también me impactó. Entonces, esta semana, que obviamente ya está terminando esta primera semana del mes, en el último trimestre, hoy quiero invitarte a que analicemos lo que a mí realmente me impactó de esa obra maestra de la literatura. Un hombre que en medio del horror de los campos, de la concentración, descubrió algo que ni el dolor, ni el miedo, ni la pérdida podían arrebatarle. Imagínense, su propósito de vida. La pregunta que hoy te quiero hacer, no simplemente acá para que compartas en el chat por compartir, es quién de acá ya encontró su propósito de vida, a conciencia, de verdad, con el corazón, no por quedar bien acá con el liderazgo. ¿Quién ya encontró su propósito de vida? Los veo, ¿ok? Quiero que levante por favor aquí la manito. A ver, yo miro por acá. O alguien que de verdad diga, no, Héctor, yo ya sé cuál es mi propósito de vida. No me lo tienen que contar, tranquilo. ¿Ok? Por acá dice Marta Rincón, yo. Spirit Claus todavía no. Sandra Tique, yo. Leo Infante, yo. Muy bien. 4 de 94 personas. Bueno, eso es que como un porcentaje realmente muy bajo. Así que esa es la invitación de que hoy encontremos cuál es nuestro propósito, ¿verdad? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Cuál es el sentido que Dios hizo realmente para nosotros de poder estar realmente acá en esta tierra y ir pasando vicisitudes o situaciones? Cuando Fran entendió que cuando un ser humano encuentra ese porqué profundo, puede soportar casi cualquier cómo. De ahí una frase que dice, el que encuentra su porqué, el que encuentra realmente su cómo, ¿sí? Cuando el que encuentra su para qué, el que encuentra su por qué, el cómo no importa. Esa fue una frase que recuerdo muy bien que trascendió en mí en la industria hace unos años atrás, porque eso es claro, no importa si tú estás en España, no importa si estás en México, no importa si apenas estás en Costa Rica, estás en República Dominicana, no importa en dónde tú estés. Importa si tú tienes un propósito muy alto, tú la vas a romper, tú la vas a hacer. No son las condiciones las que determinan el éxito. La gente, yo, o sea, yo de verdad todavía no entiendo cómo la gente cree, es que en mi país, es que en mi... No eres tú. Eres tú la luz de Dios y tienes realmente el propósito realmente muy claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre en el mundo del mercado en red? Que nosotros enfrentamos cierto rechazo, desafíos, altibajos y es lo que realmente uno se encuentra todo el tiempo. El que tiene claro su propósito no se rinde. Entonces, vamos a encontrar acá durante esta pequeña mentoría, porque hay un método, el método de Fran de la logoterapia, puede ayudarnos a trascender en esas circunstancias, a mantenernos firmes en medio de las metas que nos trazamos en el trasegar de los días y cómo conectar con ese sentido profundo que nos impulsa a crecer, a liderar y a cambiar vidas. Gracias, mi líder, la diamante de las redes sociales, como siempre online, me encanta, que está la jugada. Así que si estás listo para encontrar el para qué detrás de tu negocio,
si estás listo o lista, campeón y campeón, para encontrar ese porqué detrás de tus sueños y detrás de cada persona que tocas con tu mensaje, realmente no te despegues, no te desconectes, o no mire el celular. Si te entró ese mensaje, no lo mires. Hoy conéctate acá porque puede realmente cambiar y transformar su vida. Yo tengo que advertirte que incluso cuando leemos ese libro hay palabras fuertes, hay palabras desgarradoras, te vas realmente a quebrantar, porque hay situaciones realmente muy crudas, hay momentos duros. Yo realmente me sensibilicé. Pero ahí detrás de ello hay una luz poderosa que puede realmente transformar la percepción. Recuerden que todo es la percepción, ¿cierto? Como dicen por ahí, ya muy conocido coloquialmente del mundo, tú lo ves de acuerdo con las gafas que tú te pones y eso es clarísimo. Tú vas a una película, le preguntas a 10 personas y cada persona ve una película diferente. Entonces, eso es importante porque, Héctor, pero ¿por qué esa obra? Nelsi, pero creo que la conexión ha estado como bien, de pronto por lo que en el eje cafetero está lloviendo. Entonces, esta obra, ¿por qué la traigo a colación? Porque nos enseña cómo el ser humano puede encontrar el propósito en medio del dolor. Entonces, ojo con eso. El ser humano puede encontrar propósito y puede encontrar su camino en medio del dolor. Entonces, era lo que yo les decía. Yo he escuchado a personas que están viviendo divorcios y estás desarrollando este proyecto con éxito. Te entusiasma, te fortalece o te derrumba, pero alguien normalmente no lo haría. ¿A ustedes les ha pasado? Cuéntenme acá si solamente me ha pasado a mí, porque si no me preocupo. Que me dicen, Héctor, sí, me encanta el proyecto, eso está muy bueno, el jabón, la industria, pero es que no estoy pasando mi mejor momento. Si han escuchado o no? No, no, mi líder, es que imagínate lo que me pasó y se justifica. ¿Sí o no? O cuéntenme acá. Y uno dice, Dios, pero esta persona de verdad tiene todo, es un diamante de información, tiene el potencial. No, mi líder, es que me robaron. ¿Sí o no? Puede pasar. O es que, no, mi líder, ¿cómo te parece? La enfermedad, la escasez, la deuda, todo. A mí me pasó. Yo llegué acá en medio de un mar de turbulencia, en medio de deudas. Algunas personas conocen parte de la historia. A mí me llamaba, imagínense el entusiasmo que uno debía de tener. Yo iba a hacer una llamada y me están llamando los bancos porque me iban a embargar. Entonces, es ahí donde uno tiene que manejar las emociones, ¿verdad? Porque si no, uno, o sea, de verdad, y lo aísla, lo suprime, lo reprime y todo lo que realmente conlleva. Exactamente, tú uno dice, pero, oye, pero, ok, pero es cuestión de manejo. Hay que darle manejo como lo que vamos a ver, lo que vivió Víctor Frank, lo que cuando obviamente llegó a sus campos de concentración, que nos enseña que no importa las circunstancias que tú estés viviendo, líder. Siempre existe un para qué que nos impulsa a vivir, a seguir adelante, a encontrar ese propósito y esa misión de vida. Yo les quiero realmente compartir que muchas veces la gente hace este negocio de manera habitual, o sea, de manera rutinaria, cuando no se dan cuenta que a veces parte del propósito de la vida es ser amigos de las personas, ser personas que prestemos nuestros oídos, nuestro corazón y un abrazo para escuchar a la gente. En alguna oportunidad recuerdo que estaba en Bogotá, estaba ahí en Cedritos, ahí cerquita de la estación Alcalá, y estaba con una persona que le iba a presentar el negocio y terminamos hablando de su vida. Terminé casi que psicoterapeuta porque se vuelve uno aquí terapeuta realmente sin quererlo y sin serlo, porque comenzó a contarme toda su vida. No sé si te ha pasado que también alguien te cuenta toda su vida. Cuénteme acá, Héctor, me ha pasado que me cuentan toda su vida y dicen hasta cosas íntimas como dice, ¿en serio? Y es porque la gente necesita ser escuchada. Y a veces, a veces, como escuchaba una vez en una mentoría familia, hoy tú puedes ser la respuesta para una persona que está pidiendo ser escuchada. Hay personas que viven esas situaciones de dolor, de lamento, de desgarro emocional, y tú puedes ser ¿cómo es que dicen? Ese paño de lágrimas, ese pañuelo, ¿cierto? Para esa, entre comillas, ese paño de lágrimas, para esa persona. Y eso es suficiente. Aunque no le hayas vendido producto, aunque en ese momento no la hayas firmado. Y de pronto sí es, si tú no has encontrado tu propósito de vida, vas a decir, perdí la hora, perdí las dos. No, no perdiste nada. Para esa persona, créame que fue realmente suficiente. Y eso es importante que tú eso lo entiendas y te agradecen. Y eso es lo más hermoso. Así que hoy quiero que reflexionemos en esos principios que vamos a ver en ese libro que yo realmente ausculté para poderlos aplicar en ese crecimiento personal. De hecho, al finalizar te voy a dar un tip, te voy a dar realmente un anclaje
muy poderoso de cómo tú pasar o cómo tú alterar estado de conciencia o cómo pasar de la tristeza a la alegría. ¿Quién quiere saber eso? ¿Quién quiere saber cómo pasar rápidamente de la presión a la felicidad? Hay momentos, hay maneras de hackear, de hacer biohacking nuevamente a nuestra mente, desde la parte emocional. Y a mí me ha pasado, ¿por qué? Porque es que esto es una aventura, ¿sí o no? Esto es, yo no, un mar de emociones, siempre lo he dicho. Mi líder, Kevin y familia. Esto es como una montaña rusa. Alguien decía por ahí, si tú no dominas tus emociones te van a dominar y te puede pasar un año, 2 años y no llegas a diamante. Y no es por lo que tú vivas, es por tu parte emocional. Quiero que hoy quede realmente muy claro. No son tus condiciones y no vamos a victimizarnos más. ¿Listo, familia? Así que es eso. Quiero que tú, después de este espacio tú digas, Héctor me ayudó un poquito a descubrir cuál es el sentido de vida, el propósito que Dios me tiene acá en esta gran oportunidad. Entonces vamos, obviamente, a iniciarnos dentro de la historia. Entonces imagínense que Fran comienza aquí a contar dentro, en su libro, comienza a narrar que la primera reacción de un prisionero cuando llegaba allá a los campos de concentración era el shock. Imagínense, una persona es arrebatada, ¿cierto? Lo que de pronto lo llegamos a ver en películas como La lista de Schindler, y creo que nunca lo supe pronunciar, y creo que una película que nos relata también esa historia de los campos de concentración, muchas películas que hablan obviamente del tema. Pero uno veía el impacto, ¿cierto? Familias, niños que eran realmente separados. Entonces, imagínense llegar a un campo de concentración, era el shock. Imagínense lo que se vivía allí. No solamente era el miedo, mi familia, de ser Pro Evolution, sino que era como una mezcla entre confusión, entre esperanza y desconcierto. Imagínense un mar de emociones allí entre las personas que eran separadas. Uno lo leía y uno decía, cierto, tremendo, como que uno reflexionaba en esa historia. Una esperanza que por un instante los hacía pensar que de pronto no sería tan grave, ¿no? Esto es pasajero, nos van a liberar, pero que se desaparecía rápidamente cuando se enfrentaban a una dura realidad, ¿cierto? Tenaz. Hoy todos tenemos una idea de lo que eso significa a través de esas historias, la pérdida, el sufrimiento, la deshumanización, pero yo creo que es difícil imaginar vívidamente lo que esa gente llegó realmente a vivir. Es más, yo les comparto que las personas que se han dado la tarea, pues yo no lo haría la verdad, pero se han dado la tarea de visitar Alemania, visitar los campos de concentración, dicen que cuando van y visitan los campos de concentración aún sienten el dolor, que sienten una depresión y sienten unas ganas de llorar que no lo justifican con nada. Imagínense eso, ¿qué tal? Imagínense, o sea, el dolor, el sufrimiento que quedó ahí contenido, la energía, si lo quieres así, digamos, describir, la esencia que aún se sienta unos años después. Que es lo mismo que pasa con Armero. Yo no sé si tú sabías que tú vas a Armero 8 o 10 de la noche y sientes como una sensación de pesadumbre por lo que obviamente vivió, por las familias, por el llanto. Imagínense eso, eso queda ahí en la esencia. Entonces, si nosotros lo traemos, Héctor, ¿pero qué tiene que ver con nuestro presente, con todo? ¿Sí o no? Porque muchas personas inician también ese camino, ese primer camino de miedo, de prueba. ¿Será que yo voy a ser capaz? ¿Será que esta vez sí me va a ir bien? ¿Será que esta vez sí la voy a hacer? ¿Esta sí será? ¿Será que no se van a ir del país? ¿No van a cambiar el plan de compensación? Iniciamos con momentos de shock, de incertidumbre. Iniciamos con momentos donde todo parece incierto, ¿sí o no? ¿A quién le parecía todo incierto? Donde uno se pregunta si realmente va a valer la pena continuar. Yo recuerdo, y les voy a abrir mi corazón, yo recuerdo que yo estaba como rango plata y yo veía, oiga, cero, cero. Y entonces yo decía, Dios mío, y los bancos llamándome y yo decía, ¿será que busco algo adicional, otra manera de generar ingresos? Pero Dios mío, pero no, 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 no. Entonces otra vez volvía a recordar la visión de la compañía, volví a conectarme con, obviamente, con mi espíritu, con Dios, porque son momentos que todos vamos a vivir y puede que te pasen determinado rango, puede ser oro, estar viviendo esto, puede ser platino, estar viviendo esto, ¿sí? O puede ser un diamante recién calificado y puede estar viviendo realmente esto. ¿Qué más yo espero? ¿Cuál es esa situación de incertidumbre? Coger café, sí. Así es. Y a todos nos pasa. Y yo viví eso. Yo lo viví y yo, Dios mío. Y créame que estuve como 10 minutos, porque soy un ser humano.
Vi como y yo dije, ah, tan pendejo, y yo, y entonces obviamente me enchuté con la información y obviamente con Dios y nuevamente me reconecté. Entonces, mira eso tan importante, si lo estás anotando, ojalá sería chévere en una agenda. Fran nos enseña que la vida vale la pena, vale el esfuerzo, sin importar lo que nosotros estamos viviendo, que no importa lo que nos pasa, si tienes un familiar enfermo, si te divorcias y con todo respeto, si ha partido un ser querido, que yo sé que eso es desgarrador. No importa lo que tú estés viviendo, sino de la actitud con la que respondemos ante lo que nos pasa. La actitud. Miren, líderes, es triste. A veces uno habla con la gente. Se salió del grupo fulano de tal. Y yo me comunico. Oye, ¿qué te pasó? No, mi líder, es que el teléfono. Es que imagínate. La memoria no me da. Y todo lo que escriben. No, 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 no. Por ahí me van a escribir en un grupo donde me van a mandar las cosas que son importantes. Dios mío, o sea, no entendió. ¿Sí les ha pasado o no? O sea, la gente me ha pasado a mí. Personas que se salen de los grupos, qué mala actitud, que porque la memoria se le llenó. Oye, pues vende producto, te compras un celular que hoy en día te puedes comprar un celular con buena memoria, 300 400 qué sé yo. O sea, hágame el favor, ¿qué es eso? Si en un grupo tú vas a estar interconectado, la sinergia, vamos nosotros a celebrar la vida y todo es importante. ¿Sí les ha pasado o no? Que tú hablas con alguien que se retira del grupo que porque la memoria se les llena. O sea, ¿qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? Eso no es de una persona perdón, que ha encontrado un propósito de vida. Simplemente llegó porque de manera emocional dijo, sí, cierto, se motivó, pero de verdad no ha entendido la industria. Entonces explicaba Víctor Frank que en el proceso psicológico, cuando llegaban allí, los prisioneros se dividía en tres fases. Muchas gracias de verdad que por las reflexiones de William Rodríguez. Así es, cada dificultad es una pregunta silenciosa, ¿cómo puedo aprender de ella y esa experiencia? Entonces, este hombre encontraba que había un proceso psicológico que se dividía en tres fases. Uno, el shock inicial, que era una realidad completamente desconocida. La apatía, la adaptación, cuando el cuerpo y la mente se acostumbran al dolor, la segunda fase. Y la tercera fase, cuando la persona reacciona, la reacción de libertad interior, cuando el ser humano elige no dejar que las circunstancias lo definan. Uno arranca casi o no, uy, que los viajes, y que el crucero y que China, pero las personas se encuentran con esa realidad. Uy, no, eso como que está difícil, ¿sí o no? Como que eso no es como lo pintan. Ay, no, ¿por qué no me dijiste que eso era así? Eso sí, no, es que yo ya entendí. Eso es lo mismo que tal proyecto. No entendiste. Y aquí está la enseñanza, obviamente parte de esa enseñanza que se radica ahí en el si no puedo, cómo será que, y qué pasa si me demoro tanto en llegar realmente al resultado, luchamos con la rutina y con la duda y con el cansancio. El verdadero líder, dice Víctor Frank, es el que llega a la tercera frase. Es cuando tú encuentras esa libertad interior donde ya no depende de la motivación externa, no depende si mandaron o no, que y gracias por el sistema educativo Ser Pro que hoy tenemos audios todos los días. No importa si nos mandaron el audio o no. No importa si nos mandaron a bobadilla. No importa. Si no importa de una decisión profunda, seguir, crecer y trascender. Todavía hay personas que le dicen a uno, es que tal persona se fue y no han mandado el link del asunto. Tal persona no me... Hazlo tú. Hagámoslo nosotros. No tienes que depender, depende de ti, de tu motivación. Hazlo tú, haz una videollamada. Es que llevo un año y no sé manejar Zoom. Eso es de un líder, ¿no? ¿Ustedes qué creen? No, hay que aprenderlo a hacer. No sé, pero voy a aprenderlo. A mí me encantan los desafíos. Oye, no sé, pero lo quiero aprender. Puedo aprender, todos somos aprendibles. Eso de que el oro viejo no aprende a hablar, eso es una creencia limitante, lo hemos dicho. Entonces, volviendo a analizar esta primera parte, entonces dice Víctor Frank que la gente se encontraba con un shock inicial. En esa primera etapa, incluso antes de llegar al campo de concentración, las personas sabían que iban a ser trasladadas a vivir un torbellino emocional, con miedo, incredulidad y sobre todo una falsa esperanza. Víctor Frank, este hombre, contaba que escuchaba historias terroríficas. Muchos prisioneros trataban de convencerse a sí mismos que con ellos sería diferente. Con ellos sería diferente. Imagina, ¿cierto que puede pasar? Que tal vez ellos no vivirían lo mismo que los demás. Que de pronto para ellos era una ilusión psicológica, una manera de protegerse del impacto de la realidad. Entonces, imagínense esas personas ya estaban allí
estaban viviendo esta situación y ellos decían, no, de pronto algo va a pasar, nos van a liberar, un bombardeo, yo voy a salir ileso. Pero con el paso de los días, de los meses y de los años, la cosa cambiaba. Cuando llegaban al campo de Auschwitz, eran divididos en dos filas, una a la derecha y otra a la izquierda. Nadie sabía eso qué significaba, pero los dividían. O ellos de pronto intuían, por lo que puedan escuchar ahí en los comentarios, que iban a ser enviados a trabajos forzados. Otros escuchaban que iban a ser ejecutados de inmediato. Imagínense la historia, la situación. En ese momento nadie lo comprendía. El choque era tan grande que la mente simplemente no lo podían procesar. Todo lo que realmente estaban viviendo, lo que ellos estaban allí experimentando. Cuenta Fran en la historia que los que lograban permanecer con vida al principio se aferraban a la ilusión de que serían liberados pronto, que de verdad algo pasaría. Pero conforme los días, esa esperanza se iba desvaneciendo, el horror, la violencia, el sufrimiento empezaba a volverse una rutina. Aquí aparece algo que Fran describe magistralmente, alguna historia, un principio de vida, apúntalo ahí. Cuando el ser humano no puede cambiar sus circunstancias, se ve forzado a cambiar interiormente. Wow. Cuando el ser humano no puede cambiar sus circunstancias, se ve forzado a cambiar interiormente. Y es lo que también se vivía en una historia, que en esos días también lo contaba en una mentoría, de Roberto Benigni, el actor que personificó la película La vida es bella. Se las recomiendo, de verdad, este fin de semana. Y muestra algo también muy similar, como en medio del dolor él es cautivo del cautiverio de este tema del holocausto nazi, de los campos de concentración, y cómo él está con su hijo, y él le hace ver a su hijo que todo es un juego. Imagínense eso. Entonces, y nosotros cambiar acá con nuestra mente, nuestra percepción, no es que queramos tapar el sol con un dedo, pero sí cambiar la manera en cómo reaccionamos a las circunstancias, en cómo tenemos esa coraza emocional, que es una especie de defensa psicológica que le permite al cuerpo sobrevivir al dolor. Y eso es lo que tú tienes que hacerlo, ¿cierto? Lo hemos dicho muchas veces, vacúnate contra el rechazo, genera una buena dosis, porque el dolor siempre va a haber. O tienes que cuidar a un ser querido que está obviamente en situaciones allí adversas, cuidar seguramente a tu mamá, cuidar a tu abuelito, alguien que está viviendo la situación, o es más, tú mismo estás viviendo por una situación de enfermedad. Yo lo he vivido. ¿Me hago entender? Puede ser tú mismo, pero ¿cómo tú reaccionas frente al dolor? ¿Te has hecho esa pregunta o no? ¿Cómo tú reaccionas ante el dolor? ¿Sí? ¿Te fortalece? ¿Te derrumba? ¿Cómo reaccionas si tienes hoy un dolor? No es que no salgo a prospectar por... ¿Ves? Él dice que poco a poco los prisioneros dejaban de pensar en cosas como el amor, el deseo o la esperanza. Sus pensamientos se simplificaban, se resumían en la parte básica de los seres humanos, que es tener la comida, el calor, la supervivencia. Y eso, aunque fuera triste, fue lo que realmente le permitió subsistir y resistir a unas personas. Y es lo que ocurre de verdad en esta industria, ¿cierto?, de redes de mercadeo. Nos da precisamente, ¿cierto? ¿Nos da qué? Nos da el miedo, nos da el miedo. Cuando una persona inicia en redes de mercadeo, escucha historias de éxito. Conmigo va a ser diferente, porque comienzan, mire, ojo, comienzan a ver diamantes, uy, que diamante en un año, que diamantes en 6 meses, pero comienzan a escuchar la historia del diamante de 2 años, comienzan a escuchar la historia del diamante de 3 años y dicen, ¿qué pasa? Entonces, llegan con ilusión, con historias de éxito, ¿cierto? O también en la parte de productos, que un producto ayudó para obviamente generar un beneficio de salud. Y dicen en su parte interior, conmigo va a ser diferente. Yo lo voy a lograr rápido. No, 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 yo hasta te voy a pasar, mi líder. Yo voy a pasarte al mérito del bono al mérito personal. Te voy a pasar. Pero prontamente se encuentran con la realidad, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado? La realidad, el rechazo, la falta de resultados inmediatos que viene por la falta de información. Recuerda que tu vida es lo que tú pongas acá y lo que tú pongas acá. Apúntalo ahí. Entonces ocurre algo similar con lo que, porque tú dirás, pero que eso que tiene que ver con nuestra industria, mira que tiene que ver realmente todo. Ocurre algo similar a lo que describía Fran en esa historia de un hombre en búsqueda de sentido. El nuevo emprendedor entra en la etapa de confusión emocional y si no logra transformar esa energía, corre el riesgo de rendirse. ¿Sí o no? Corre el riesgo de rendirse.
Pero los que deciden quedarse, a pesar de esas circunstancias adversas, los que eligen seguir empiezan a desarrollar una fuerza, una fortaleza interior, esa coraza emocional positiva que les permite resistir y avanzar. En esa fase, el líder aprende a enfocarse solamente en qué, en lo esencial, no en la aprobación de los demás, no en los aplausos y no en el resultado inmediato, sino que aprende qué, a sobrevivir al proceso y a crecer con el propósito. Si les hace sentido realmente lo que estamos hablando o no. Los noto por ahí como muy callados. Al igual que la historia de Fran, al igual que la historia realmente, a lo que se vive en la historia de Fran, se sobrevive realmente quien logra darle sentido al sufrimiento. Ojo, tú sobrevives si le logras dar sentido al sufrimiento, quien transforma la frustración en verdadero aprendizaje y el miedo en motivación para seguir construyendo su libertad. Y mire que eso pasa. Y mire qué ha ocurrido, ¿verdad? Y hablábamos, y por ejemplo, con Dios mío, capacitaciones magistrales de la parte de los diabéticos, ¿ustedes creen que para un diabético, una persona que sufre esas condiciones, enfermedades renales, muchas enfermedades, patologías difíciles, que yo sé que son reales, el dolor, los tratamientos, no es fácil, pero tú defines realmente qué hace el dolor en ti? Yo conocí una persona que tenía que ir, claro, a hacerse diálisis, tenía que ir a la clínica y un día se desmayó, se descompensó y cuando regresó en sí, con el enfermero que la estaba atendiendo le dijo, oye, ¿tú sabes qué es esto? ¿Tú sabes qué es el ganoderma? Y por allá María, ¿tú sabes qué hace los arándanos? Su propósito era más que su dolor. Pero la gente se derrumba fácil. Yo los veo y yo, Dios mío, ten misericordia, se derrumban fácil porque no tienen esa coraza emocional. Y pasan días, semanas donde no presentan la oportunidad, no comparten el proyecto, no le ofrecen la bendición a otra persona de un producto que le puede salvar su vida porque aún no tienen el propósito, la claridad que puede ser realmente salvar su vida. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Fran encontraba que con el paso del tiempo, imagínense ustedes, qué triste, los prisioneros ya no soñaban con libertad, ni con huir del campo, ni siquiera con ver de nuevo a sus familias. En efecto, sus sueños se reducían a lo básico que es la comida. No, ellos realmente soñaban con, imagínense, soñaban con tener un plato caliente, soñaban con tener realmente un pastel. ¿Cuántas veces hoy en nuestras casas nos han servido cosas calientes y desagradecemos? ¿Cuántas veces en nuestras casas sabemos de que tenemos hoy todo? Yo digo, yo me considero el hombre más afortunado del mundo, como tú. Te tienes que considerar la mujer el hombre más afortunado del mundo. Tú eres rico, tú eres millonario en medio de lo que tienes. Porque otras personas, como fue la época de Víctor Frank, que ellos añoraban tener un plato caliente, soñaban con tener un pan y tú criticas el pan porque está duro. Dios mío bendito. Entonces, imagínense él, entonces, cuenta Víctor Frank que su mente regresaba, como él lo decía, a una etapa infantil donde el único deseo era satisfacer una necesidad realmente simple o la parte vital. Eso nos hace reflexionar profundamente porque nosotros hoy damos por sentado esas cosas que queremos, dormir donde queremos, comer donde queremos, planear el mañana, pero a ellos en aquel infierno ya no podían pensar en el futuro se les había borrado, solamente queda el presente y solamente una meta, sobrevivir más. Esa coraza emocional que los protegía del dolor también los había desconectado de las emociones humanas más elevadas. Imagínense lo que allí se vivía. Ya no sentían horror frente a la crueldad, simplemente observaban. Ya no lloraban ante la muerte que veían pasar frente a sus ojos. Solamente buscaban un pedazo de pan. La sensibilidad se había reemplazado por la resistencia. Y aquí otra vez aparece la enseñanza profunda de Fran para nuestras vidas. Cuando un ser humano pierde la capacidad de soñar, cuando realmente deja creer en su futuro, su alma empieza a morir antes que su cuerpo. Apunta ese principio. También se puede traducir como una vez escuchaba en una mentoría, el hombre que ha perdido la capacidad de soñar ha perdido todo. El hombre que pierde su fe lo ha perdido todo. Ahí sí lo ha perdido todo. Y no importa qué ha tenido que vivir. Los grandes mentores, líderes de la industria, han perdido todo, se han quedado, han empezado y hemos empezado desde cero. Entonces, gracias, Meridia William Rodríguez, como siempre, por los apuntes, estar allí en la jugada. Entonces, miren qué bonito. Entonces, muchos prisioneros, obviamente, ya no esperaban nada, no se imaginaban un mañana, no tenían una meta, ni una visión, ni una razón
para seguir, solamente existían. Héctor, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo nosotros lo podemos traducir en nuestra industria? Nosotros nos damos cuenta que muchos emprendedores pasan por esa fase sin darse cuenta, ¿sí o no? Empiezan con entusiasmo y que la convención ni siquiera han comprado la boleta, no lo han promovido con sus equipos, pero dicen que quieren ser diamantes. Dios mío. Empiezan con sueños grandes, pero después del shock inicial, cuando las cosas no les salen rápido, pasan 3 meses, 4 meses, no salen rápido, caen en la apatía, ni siquiera vuelven a participar en los grupos de WhatsApp. Terrible, ¿sí o no? Ni siquiera le responden a uno, lo dan a uno en visto, ¿cierto? Gracias, mi líder Sandra Ticket, así es. Entonces, y pasa eso, y además te va a contar, mire, y ocurre también, y les cuento, a mí me pasó. Que digamos, como entre la capacidad de querer buscar y que los viajes y la realización, para mí se convirtió esto en una capacidad inmediata de llevar mercado a mi casa, de proveer y de pagar los recibos. Mire que nos pasa a veces, de que quizá eso, por algún momento yo dije, voy a guardarlo, voy a archivarlo por un momento, porque para mí lo más importante era a través de HW bendecir a mi familia. Por eso yo me quebranté cuando nos informaron de los viajes, del viaje a China, del crucero, de los viajes nacionales, porque yo dije, Dios mío, ahora realmente vale también un propósito mayor y ha valido todo realmente el esfuerzo porque pasó de lo básico a realmente a cumplir esos sueños con los que veníamos. Pero al inicio no fue fácil. ¿Sí ves? Y al inicio, si hoy HW está pagando, te está ayudando con el mercado, te está ayudando a pagar tus cuentas, es una bendición, porque así es parte del proceso. Entonces, miren lo que ocurre. Hay que resistir, ¿cierto? Como dice por ahí, insistir, persistir, bueno, nunca desistir, pero cuando llegamos a ese punto, a veces pasa que se pierde el propósito, el espíritu se apaga, cuando no le encontramos sentido a lo que realmente estamos viviendo. Así es, aquí habla Alexander que una de sus líderes también tuvo una situación. Así es, con la mejor energía, con la mejor actitud y la fe puesta en Dios. Frank también explicaba que cuando llegó la liberación, imagínense algo muy poderoso, muchos prisioneros no lo podían creer. Al salir de los campos, la libertad les parecía un sueño irreal. Imagínense, ya estaban tan condicionados en lo negativo que no sentían alegría, sino un vacío. Después de tanto tiempo viviendo bajo el sufrimiento, bajo la situación, bajo estas situaciones tan adversas, no sabían cómo vivir en libertad. Imagínense eso. Yo no sé si ustedes vieron una película, también se les recomiendo. A mí me gustan las buenas películas. Las películas que me dejan un sentido y un aprendizaje. Me gusta todo el tema del cinearte por ello. Te los recomiendo de verdad. Con todo cariño, no veas películas insulsas. Ve películas por donde pones tu mente, pones tu atención, tu energía. Nada de terror, nada de horror. En un mundo como este, haz un mundo mejor, viendo y sintiendo cosas buenas. Entonces, hay una película sí, que se llama Sueños de Fuga, con el famosísimo actor de Morgan Freeman. Y Morgan Freeman es un personaje que creo que pasa como 40 años, y le dicen que ya es libre. Él va y se da cuenta que su familia ya no lo quiere, mejor dicho, se olvidaron de él. ¿Y saben qué ocurre? Él mismo regresa allí a la institución, a la cárcel, al instituto penal, creo que se llama, y le dice al director que si por favor lo vuelve a encarcelar. O sea, imagínense usted, porque su mundo era vivir en una cárcel. Y a veces nos pasa, es lo que nos pasa. Salimos de la cárcel y con mucho respeto y con mucho cariño, la cárcel de los jefes, de los horarios, conocemos la libertad, pero queremos regresar a la cárcel donde conocemos porque es lo que nos hace sentir bien. Es lo que conocemos, es lo que nos da, obviamente, el confort en medio de la inconformidad. Regresamos a donde estábamos. Entonces, lo que ocurre es que a veces muchas personas no encuentran el propósito y se siente un vacío como el fracaso sin sentido. Que contaba Fran que esas personas regresaban precisamente a un mundo que no era el mismo. Imagínense usted la situación, imagínense la situación. Las casas destruidas, familias ausentes, personas que habían muerto, su pasado estaba vuelto cenizas, esperaban comprensión, empatía y amor, pero la mayoría de las personas no entendían su dolor y eso los llenaba de ¿qué?
los llenaba de profunda amargura. Habían sobrevivido físicamente, pero emocionalmente seguían prisioneros. ¿Cuántas personas emprenden en redes de mercadeo y aún siguen trabajando con la mentalidad de empleado? ¿Cierto? Esperando a que el líder les diga, esperando a que el líder les mande el link, esperando, ¿sí o no? No, 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 tú no puedes ser realmente prisionero. Hoy tienes ya las llaves de la libertad y se llama realmente HGW. Así que es una lección muy profunda para los que construimos esta industria de redes de mercadeo, porque podemos liberarnos financieramente. Además, si alguien puede lograr su diamante, o puede lograr un platino, puede lograr un oro, pero puede seguir siendo preso de sus miedos. Porque para alcanzar el éxito externo tú tienes que liberarte de esto, pero a veces la gente sigue teniendo un vacío, o porque se conectaron únicamente con lo material, no con el espiritual. Así que cuenta Fran una enseñanza, apúntalo ahí. El verdadero éxito no está en escapar del dolor, sino en trascender el dolor. El verdadero éxito está en qué? No en escapar del dolor, sino en cómo tú puedes trascender. Héctor, está mal en que no, porque es que tú no puedes cambiar esas circunstancias que estás viviendo, tu esposa que se enfermó, tú que te enfermaste, el hijo que partió, el hijo que murió, ¿cierto? La mamá que está, tú eso no lo puedes cambiar, eso es clarísimo, ¿sí o no? O sea, y es una realidad. Pero tú sí puedes trascender eso. Desde ese amor por esas mismas personas, en memoria de ese hijo que partió, en memoria viva de esa esposa enferma, tú sí puedes trascender. Y tú puedes convertir el dolor en amor y entusiasmo si te conectas con la fuente de Dios. ¿Sí o no? Sí, eso es lo que te hace más fuerte. En tu humanidad eres débil, pero en el amor, obviamente, y en la fortaleza de Dios, tú eres grande. Espero que realmente esto haga sentido para tu vida. Entonces, es darle un significado mucho más alto a todo lo que vives. Cada rechazo, yo me río a carcajadas cuando me dicen que no. Cada caída, cada reto, lo disfruto. Porque hagamos como los niños. Hazte cuenta que cada experiencia que hemos venido a vivir a este mundo es un juego. Si esto es un juego, para qué te preocupas? Recuerda que la preocupación es tener una ocupación antes de que ocurra. Deja que todo fluya. Deja que todo sea. Deja que las cosas sean como son. Cuando logras eso, entiendes que cada proceso y para Dios tiene un propósito. Entiendes que tu libertad deja de ser solamente externa y se convierte en una libertad interior. Y esa es la verdadera meta de nosotros como queremos ser líderes. Yo digo que estamos en proceso de ser líderes. Y no solamente crecer en resultados, no solamente llegar al oro, al platino, sino que creer en conciencia. Por eso hay muchas personas que se demoran en el proceso, porque no han despertado conciencia. Enseñanzas que obviamente nos entrega Víctor Frank. La apatía no es el final, es la señal de que es momento de despertar. La libertad sin propósito no llena, solamente el sentido lo hace. Ellos, en esa época, a pesar de todo el sufrimiento, lo que vivía acá Víctor Frank, ellos no ellos no entendían realmente qué era lo que estaban viviendo, no entendían el entorno. Imagínense todo ello nuevamente, sentían que nadie fuera a los campos podía comprender lo que había realmente pasado, ¿cierto? ¿Cuántas veces te sientes incomprendido? Yo digo que muchas veces en nuestra industria, ya eso uno se siente de verdad esclavo, no solamente los míos, uno se siente solo. ¿Quién no se ha sentido solo construyendo esto? Yo me llegué a sentir solo. Cuando nadie más creía, cuando muchos líderes se iban, cuando muchas personas renunciaban al proyecto, yo me acuerdo, yo viví esa época. Un líder se apartó, un líder está viviendo su proceso y yo dije, yo no, yo no me puedo estancar. Si ellos se estancan, si ellos están ahí, ellos mueren, yo tengo que seguir, porque son mis sueños, porque es la búsqueda de mi libertad, y en el caso de ellos era la libertad física, en el caso nuestro también era la libertad emocional. Acá nuestra libertad emocional, libertad financiera. La libertad financiera te da paz, ¿sí o no? Te da paz. O si no tenga usted tiempo, tenga dinero, no te da paz. O sea, y no quiero ser materialista, te da paz. Porque tienes oportunidad de mejores opciones. Pero ellos, obviamente, esas personas de la época de Víctor Frank, en el caso de Víctor Frank, él redescubre la alegría, redescubre la gratitud y la capacidad de disfrutar esas cosas pequeñas, esas cosas que nosotros hoy damos por sentadas. Hoy pregúntate ayer cuántas veces te quejaste. Por ello muchas veces no llegan las bendiciones. ¿Cuántas personas de verdad de corazón
agradecen 10, 20 veces en la mañana, en la noche, pero se detienen. Estoy feliz y agradecido por mi camisa, estoy feliz y agradecido por la lluvia. Gracias Dios porque tengo comida, gracias Dios porque tengo quien la prepare, gracias Dios porque tengo cómo pagar renta. Son cosas que das por sentadas y que otras son de verdad la petición de oración para ellos. Tengo el mejor negocio de nuestras vidas y no lo valoramos. ¿Sí o no? Dios mío, cuánta gente no quisiera conocer de HW. Ayer realmente a mí me encantan todos cuando vale, cuando decía mi amante Yamilán Sola Poderosísima, ella decía, yo le agradezco a Dios y que cantaba por esta oportunidad. Nos ha bendecido nuestras vidas, ha pagado nuestras deudas. Es lo único que pasa para nosotros. Aún damos por sentado, sí, estamos en el club de HGW, tomando cafecito rico, los entrenamientos, pero no valoramos algo que es muy poderoso. Entonces, miren que estas personas, para realmente poder, digamos, vivir, en el caso de Víctor Frank, a él le tocó que aprender a vivir hacia adentro, es lo que tú tienes que volcar a mirar, dicen por ahí, es quizá la distancia más enorme entre tú y entre tu corazón, dejando todos los egos. Porque si mientras tú mirabas, en el caso de Víctor Frank miraba el mundo exterior era que era un infierno. Su refugio estaba dentro de sí. ¿Qué le daba paz? Víctor Frank vivía con paz. La paz de Dios. Vivía en la paz de esos recuerdos, en imaginarse que algún día él iba a vivir con una situación diferente. ¿Qué me daba a mí paz en momentos de turbulencia? Yo veía, yo decía, algún día voy a estar viajando, algún día pues voy a tener pues, una mejor libertad, voy a tener mejores ingresos. Eso no me dejaba a mí caer en medio de los torbellinos cuando todos los días eso estaba en cero. O sea, sí o no, es que eso es una resiliencia total. Uno ver en cero, sino tener que pagar y que le pidan a uno a veces, oye, esto. Dios, ¿sí? ¿Y yo cómo hago? Entonces es lo que te da que la fortaleza. Entonces miren, cuando uno mira ese libro de Víctor Frank, es una terapia del alma escrita por un hombre que decidió encontrarle sentido incluso al sufrimiento más extremo. Tremendo, ¿sí o no? Y recuerdo realmente que Víctor Frank lo escribió para hacer que esto fuera, digamos, como una historia para muchas personas, para que encontráramos en medio del dolor, digamos, en nuestra mejor humanidad, ¿cierto? Cómo mantener la esperanza en medio del horror. Y él entendió algo y también lo escribió Víctor Frank ahí. La diferencia estaba en donde se coloca la atención. Él ponía la atención en esa persona amada, los recuerdos felices. Entonces, miren que es donde se evoca el porqué. Cuando tú vas a presentar, cuando vas a llamar, estás viviendo esa situación adversa, tú piensas en la persona que amas, te da la fortaleza. Piensas en tus hijos, te da la fortaleza. Piensas en recuerdos felices, en los momentos del pasado donde tenías una mejor versión de ti misma en cuanto a pues, que tenías, digamos, o si lo llegaste a tener. En el caso de los campos de concentración, pues ellos obviamente tenían lo mejor y no se dieron cuenta. Se lograban conectar con algo que les daba paz. Y es lo que tú tienes que hacer. Y ahorita lo vamos a ver, de cómo tú puedes conectarte con esa paz interior, con esos buenos recuerdos que Dios te ha dado, que tú tienes y que a veces cuando sales a hacer algo que te genera dolor, que puede pasar una presentación, una llamada, un one-to-one, sí, te genera dolor. Y cómo ese por qué, ese para qué, ese por quién te va a mantener fuerte en medio de, obviamente, el dolor. ¿Cómo tener paz en medio de la guerra? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo acá y viviendo muchas personas que llegamos con situaciones adversas? Y él encontraba que las personas que lograban conectar con algo que les daba sentido, aunque fuera dentro de su mente, tenían más posibilidades de sobrevivir. Una persona en redes de mercadeo, mientras más se conecta en lo que en los momentos felices que llegó a tener, en los momentos felices que él sabe que va a tener con esta oportunidad, va a resistir. Por eso es importante este tema que quise traer, porque realmente él sabía que no tenía un alivio posible con lo que estaba viviendo, era su único refugio, sus recuerdos y su visión. Por eso nos volvemos nosotros tan cansones de cuál es nuestra visión. Frank cuenta en su libro que muchas veces bastaba con mirar un atardecer o escuchar el canto de un pájaro para sentir por un instante que la vida tenía significado. Hasta muchas veces apreciar que llegue un insecto a tu casa. ¿Cuántas personas llega un insecto? ¡Ay, no! ¡Saquen eso! Y hasta lo mata. Nos acostumbramos a ello. Pero ¿cuántos agradecemos que llegó un insecto? Llegó
algo, hay parte de la manifestación de Dios, todo realmente te tiene que conectar con la naturaleza, es la obra majestuosa de Dios, tú decir, wow, qué linda la naturaleza, y es lo que le da sentido a tu vida. En ese tiempo, mientras sus cuerpos eran forzados a trabajos brutales, decía Fran, su espíritu encontraba consuelo en los pequeños destellos de belleza. Fran contaba que realmente esto era lo que le daba a él un sentido espiritual, muchas veces hasta se reía, era un acto de resistencia espiritual. Yo te pregunto cuántas veces tú ríes a carcajadas cuando estás desarrollando la industria. Revisa algo, conéctate 10 minutos con la risoterapia. Te va a permitir mantener vivo en esos momentos de dolor. Imagínate realmente lo que se vive cuando tú tienes un porqué realmente muy, muy, muy fuerte. Y es esa capacidad que tenemos los seres humanos, la libertad de elegir algo que es realmente impensable, esa decisión que tú tienes todos los días de poder cambiar, o lo usas para bien o lo usas para mal. En el caso de los campos de concentración, ellos, imagínense que ellos vivían situaciones donde llegaba de repente y les decían que tenían que ser trasladados, para ellos se ordenaba que tenían que ir a otro lugar y ellos no sabían si iban a vivir y a estar en otro campo de concentración o si iban a un campo de descanso, es decir, si ya, o sea, si los desaparecían. Imagínense ellos estaban con esa incertidumbre, la incertidumbre realmente que era total, pero aún así ellos decidían que se sabían que no les podían que arrebatar la felicidad. A ti nadie te puede arrebatar tu felicidad, no importa lo que tú estés viviendo. Nadie puede arrebatar tu sonrisa. ¿Sabías tú que cuando sonríes más generas endorfinas y estás viviendo alguna enfermedad autoinmune, algún dolor? Eso generan anticuerpos a los durante 5 días. Comienza a sonreír, comienza a generar gratitud todos los días, conectarte con Dios. Y la neurociencia ya ha mostrado que se generan anticuerpos. Imagínate que calma hasta el dolor. Entonces ellos no sabían si ese camino los iba a llevar al éxito, o simplemente era un intento fallido más, si era algo totalmente devastador. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, líderes, ya para ir, realmente, ir terminando, les recomiendo este libro porque nos muestra la capacidad para mantenernos firmes con un propósito, con valores, sin esperar nada realmente en el proceso. No podemos elegir todas las circunstancias, lo que decíamos ahora, pero podemos elegir cómo encaramos realmente nuestra vida. Es lo que ocurre en las redes de mercadeo. No siempre hay resultados rápidos, pero cuando hacemos las cosas con sentidos, ese por qué, ese para qué, ese por qué es mucho más grande que el dinero. Es mucho más grande que generar realmente un resultado. Es mucho más grande que ganarse un viaje. Es la oportunidad de tú cambiar y de transformar una vida cuando la escuchas, de tú darle sentido y propósito a otra vida. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que te estás formando que para algo mucho más grande, porque de lo contrario, cuando pasen los años, cuando seas un gran líder, te vas a dar cuenta que vas a generar un vacío. Y no importa si tu equipo se cae ahora, no importa si sientes realmente esos vacíos. El vacío es cuando haces lo que haces y ya no te llena el alma. Cuando tú te conoces y conoces a Dios, tú dices, pues mira, listo. Se fue esta línea, ¿sí o no? Se fue esta organización, pues gloria a Dios, vamos a construir otra con más fuerza. Se fue este equipo, pues, pero porque tu vida tiene sentido, no vas en automático, vas con los compromisos, con las metas llenas, vas con el corazón lleno de alegría, porque no vas detrás de los resultados, no vas corriendo realmente de ello, vas detrás de qué, de encender los corazones de las personas que tienen miedo, de cambiar sus creencias limitantes en posibilidades. Es eso, no es tema de habilidad, no es suerte, ni que me tocó a mí un buen patrocinador. Es la responsabilidad con su propio propósito, cuando tú realmente lo entiendes. Ya, eso es súper importante. El propósito se construye. Entonces, Héctor, ¿cómo lo construyo? En cada decisión, en cada vez que elegimos seguir adelante, en cada vez que decidimos hacer una llamada aunque no tengamos ganas, en cada vez que elegimos crecer cuando no vemos los resultados. Y ahí está el mensaje más poderoso de Fran. No es encontrar el sentido para actuar, es actuar para encontrar el sentido, te lo repito, no es encontrar el sentido para actuar, es actuar para encontrar el sentido. Tú no necesitas saber exactamente en qué parte del proceso estás. Necesitas saber que estás avanzando por fe, que hay algo más grande que tú y que en ese proceso vas a ir entendiendo para qué estás aquí. Cuando dejas actuar desde el miedo
y empiezas a actuar desde el amor, desde el compromiso con tu propósito, tu energía cambia a pesar de lo que estás viviendo. Tu equipo lo siente, el negocio se transforma. Y te voy a decir algo, cuando llega realmente ese momento en que tienes que tu trabajo no se trata solamente de vender o de esperar a que llegue el jabón de turmalina, ni de subir rangos, se entiende que tú estás para transformar vidas. Es ahí cuando ya no hay domingos vacíos. Es ahí cuando lo haces sin que tu patrocinador te diga. Es ahí cuando lo haces incluso en días lluviosos, cuando lo haces en los días más duros, cuando lo haces aún teniendo la enfermedad, cuando aún te duele, porque sabes que ese es tu combustible, que es lo que hace que tenga sentido, porque tú vas a ser una leyenda, porque tú vas a hacer historia, porque tú vas a ser ese diamante, aunque hoy te sientas perdido, aunque hoy no sientas que ves los resultados, es cuando tú te das cuenta que todo te presiona, es cuando tú dices, actúo desde el miedo o actúo desde la misión, desde mi misión, aunque las otras personas realmente no lo entiendan, porque ese es el líder que el mundo necesita, una persona que dé sentido al camino de las demás personas. Eso nadie te lo puede quitar, ni la economía, ni la competencia, nadie te lo puede quitar, ni tu enfermedad, porque tú decides ser libre. La libertad es la capacidad de decidir cómo reaccionamos y ante a lo que nos pasa. Y en este negocio es nuestra mayor riqueza. Fran dice que incluso en medio del dolor, los prisioneros aún conservaban la libertad de cómo iban a enfrentar su realidad. Yo quiero ya para terminar, como siempre, vamos a hacer hoy un ejercicio, hazlo hoy de corazón, vamos a hacer un anclaje desde la programación neurolingüística. Si estás viviendo ello, lo has vivido, te voy a enseñar a cómo realmente cambiar momentos de dolor y de tristeza por momentos de placer. Regálame 5 minutos, por favor, no hay dos. Vamos a cerrar los ojos en este momento. Vamos a hacer una respiración profunda, simplemente como para acá concentrarnos en el aquí y en el ahora. Sé consciente del espacio, sé consciente en donde estás sentado, allí o frente a la computadora, no pienses nada más, escucha únicamente mi voz. Quiero que en este momento pienses en tres cosas. Una, uno de los momentos que te generó más felicidad en tu vida. Uno te puede ser cuando entraste a HW1, puede ser, o varios momentos, cuando nació uno de tus hijos, cuando te casaste, no sé, tú lo sabes. Un momento que te generó felicidad, mucha felicidad, mucha felicidad, mucha felicidad. Estás feliz, estás feliz, estás feliz, estás feliz. Quiero que lo sientas. Ahí, vívelo, vívelo, siéntelo, siéntelo a plenitud. ¿Ok? Quiero que traigas también en este momento un momento que te generó mucha alegría. Es decir, te reíste, te reíste y te reíste y pensaste que, o sea, que te iba a pasar algo de reírte, que te quedó doliendo el estómago de reírte, ¿sí o no? Ay, te reíste y te reíste y te reíste y te reías como niño y te reías 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 y te reías. ¿Listo? Piénsalo ahí, vívelo, vivifica ese momento, vivifica ese momento, vivifícalo, vivifícalo. Y por último, vas a pensar un momento que te haya dado paz. Puede ser cuando estuviste en el mar alguna vez, contemplaste el atardecer, oíste a tus hijos que te dio paz, te dio alegría, te dio ternura, o estuviste en oración y sentiste a Dios, sentiste que no estabas solo, o sentiste que tu oración fue contestada, que tuviste una respuesta, y eso te dio paz. Quiero que lo recuerdes ahí, esas tres cosas. Vamos otra vez ya rápidamente a recordarlo. Vamos a pensar en ese momento feliz, algo lo que te hizo feliz. Vamos a pensar en el momento en que reíste, hasta casi que lloraste y te salieron las lágrimas de felicidad y vamos a sentir la paz. Y en este momento vas a poner con la mano derecha, vas a juntar el pulgar con el dedo índice y el otro dedo que le sigue, los primeros tres dedos. Te vas a tocar, quiero que ahí, pues lo vas a tocarte los tres dedos, vas a tocarte los tres primeros dedos, vas a tocar los tres primeros dedos y vas a sentir, siente, siente, siente. Quiero que otra vez evoca el momento en que estuviste feliz, otra vez evoca el momento en que estuviste con paz y otra vez evoca el momento en que estuviste alegre, que te levantaste pues casi de sonreír. Ahí. Recuérdalo, recuérdalo ahí. Y en este momento vas a decir,
en mi mente, en mi corazón, anclo este momento, que a partir que desde ahora y para siempre, cada vez que yo toque mis dedos, voy a evocar esa situación, esa sensación. ¿Listo? Otra vez, recuérdalo, sonríe, ja, 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 ja. Recuerda eso que te dio paz, recuerda eso que te dio felicidad. ¿Listo? Ahora vamos a abrir los ojos, abramos los ojos. A partir de ahora, cada vez que sientas miedo, cada vez que algo te genere dolor, a partir de ahora, cada alguien que tú dices que te roba la paz, porque nadie te roba la paz, tú eliges si pasa o no contigo, pero cada vez que te salgas de sí, cada vez que pierdas tu conciencia, haz eso, la técnica, haz esto, y te vas otra vez a conectar con tu ser, te vas a conectar con lo que te hace feliz, te vas a conectar con lo que te dio paz, te vas a conectar con lo que te hizo reír, hackeas tu mente y haces tu llamada. Haces tu presentación, no importa lo que estés viviendo. Familia, los quiero mucho. Dios me los bendiga. Nos vemos en el otro lado del mundo. Chao, chao. Gracias. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Quiero que por favor aquí todas las 120 personas que están me leen un 10 a Héctor por tremenda mentoría. Como le estaban diciendo por aquí, esto no es algo de motivación, esto es algo de transformación. De verdad que, Héctor, muchísimas gracias. Conecté muchísimo contigo, siempre lo hago. De verdad que desde la primera vez que estuvimos juntos aquí compartiendo información, conecté muchísimo contigo, con lo que compartes y verdaderamente tener claro estas dos cosas, ¿no? El agradecimiento y el propósito de vida. El propósito de vida que te inspira a darla toda, a vencer esos miedos. Y de verdad es como tú reaccionas a lo que te pasa. ¿Cuál es tu reacción y cuál es tu decisión de lo que te pasa en la vida diariamente? Y verdaderamente qué información de valor, me conecté muchísimo, como te lo digo. Me siento súper feliz, agradecido, bendecido porque de verdad que estos espacios son maravillosos. Me encanta este equipo, este sistema por esto mismo, porque aquí nos enfocamos también en trabajar en el ser para poder hacer, para poder tener. Y de verdad que qué maravilla. Todo el equipo aquí, todas estas 120 personas súper conectadas con el propósito, con la visión, con lo que estamos haciendo. Y les encantó la información, como a mí también. Entonces, no, muchísimas gracias, Héctor, de verdad, súper bendecido y qué bonito tenerte aquí en nuestro equipo, en nuestro sistema, compartir contigo, de verdad que qué maravilla, súper bendecido y agradecido. Y bueno, equipo, chicos, como siempre, los anuncios parroquiales, 5 minuticos, me la va a robar. Y para terminar aquí la salita, aquí va a compartir pantalla, nos demoramos. Bueno. Tenemos aquí nuestra promoción de este mes. Me encanta porque siempre la compañía nos incentiva a darla toda, ¿no? Siempre nos da ese motivo como para, ven, vamos a trabajar porque aquí hay buenas recompensas y tenemos el combo de máster de 300 puntos. Nos hacemos máster, así que tenemos para darla toda, tenemos para promover este gran combo por este mes, a cerrar muchísimos máster a todas las personas que tenemos en nuestro equipo. Si no son máster, este es el mes para que se hagan máster, ¿sí? Para que tengan ese descuento y para que tengan accesibilidad a todos los bonos. Así que equipo, a promover esto, a incentivar todo esto, estas promociones que nos da la compañía, que es maravilloso. Y bueno, recordarles también que tenemos 5 días todavía para calificar a la cena. 5 días para calificar a la cena. Todavía tenemos tiempo para hacerlo, todavía se puede hacer. Acuérdate que todo es mental. Si tú te lo propones, lo puedes hacer una realidad. Si tú te lo propones. ¿Vale? Así que tenemos esta maravillosa cena y bueno, ya todos saben, siempre lo recordamos, ya tienes tu boleta para el evento del 8 de noviembre, nuestro gran evento, nuestra convención empresarial. Chicos, todos debemos estar allá. Vuelvo y se los digo, estos eventos nos abren las puertas, nos abren la mente y nuestro corazón para verdaderamente alinearnos al propósito, al negocio, ¿sí? A lo que estamos haciendo. Esto es súper importante, todos deben estar allá. Y muy importante, ¿cómo quieres estar allá? Si quieres estar en tarima, todavía tenemos tiempo para hacerlo, como diamante una estrella, 2 estrellas.
Sí lo puedes hacer. Así que equipo, a promover esto, a seguir conectados con el sistema, a seguir promoviendo todos estos espacios que raramente son de muchísimo valor. Siempre lo digo, estos espacios nos van a hacer crecer. Y si accionamos y hacemos que las cosas pasen, lo vamos a hacer una realidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas las 120 personitas que estuvieron aquí conectadas. Gracias por este espacio y Dios los bendiga. Nuevamente, Héctor, muchísimas gracias y estamos